Nuestro director Fernando Borrero Chávez entrevistó al general Alberto José Mejía Ferrero, comandante del Ejército Nacional, quien nos hablará en detalle de Damasco. Sí, Karen, y estamos ahora en el comando del Ejército Nacional con su titular, el señor general Alberto José Mejía Ferrero. Señor general Mejía, bienvenido a Nuestros Héroes. Fernando, muchas gracias, un placer. Señor general, vamos a hablar de todo eso nuevo que se ha producido en las últimas horas a raíz de Damasco, básicamente, que ha sido como una recopilación de toda la doctrina militar y que ha sido un norte de aquí al año 2030 en el Ejército Nacional. La doctrina de Damasco hace parte de uno de los grandes proyectos de transformación del ejército. El ejército se moderniza, evoluciona, se transforma en unos grandes temas. El primero de ellos es organización, el segundo es su talento humano, el tercero su doctrina, ahí está Damasco, el cuarto su entrenamiento, el quinto su equipo y tecnología, el sexto el mantenimiento de los equipos, el séptimo su infraestructura y el octavo punto, que es transversal a todos, se denomina la sostenibilidad de ese ejército en cada una de esas lupas, de cada uno de esos lentes. Entonces, el tercer elemento de esa fórmula de capacidad es la doctrina. Esta doctrina Damasco es toda una arquitectura doctrinal para el ejército del futuro. Es decir, para nosotros poder llegar a ese sueño, a esa mega que es el ejército multimisión, tenemos que modernizar las partituras. La doctrina son todos esos protocolos que nos permiten a nosotros emplear el poder de combate de un ejército para cumplir diferentes tipos de misiones. Entonces, Damasco ha presentado en este momento, hasta ahora, de un edificio de 4 pisos, el primer piso de la doctrina, que se llama la doctrina fundamental del ejército, que son 17 manuales, 17 nuevos pilares con los fundamentos de la arquitectura doctrinal del ejército del futuro. Manuales que usted, por lo demás, señor general Mejía, ha dicho que sean públicos. Aquí no va a haber nada secreto para nadie. Claro, Fernando, esta doctrina tiene las siguientes características. Primero, no tiene nada que ver con el tema político. No tiene nada que ver con una doctrina, digamos, de lucha, de doctrinas democráticas, de doctrinas norte versus sur, oriente versus occidente, comunismo versus capitalismo, etc. No tiene absolutamente nada que ver. Es una doctrina propia de lo militar. Por eso, personas que opinan diciendo que con esto el ejército se debilita, simplemente no entienden. Es una doctrina para ser más fuertes y para desarrollar 4 tipos de operaciones militares: ofensivas, operaciones defensivas, operaciones de estabilidad y de apoyo a la autoridad civil. Pero es una doctrina que habla del empleo de los fuegos, del sostenimiento, de la protección de la fuerza, del entrenamiento de la fuerza, a estándares del ejército de los Estados Unidos y de la OTAN. Por lo tanto, decir o no entender que esto nos fortalece, pues es tapar el sol con los dedos de la mano. Ahora, coincidió con el posacuerdo, pero era una simple coincidencia, como su nombre lo indica. Venía trabajando desde el año 2002 y hoy está usted concretándola. Bueno, este proyecto de transformación del ejército nace en el 2011 bajo la visión de mi general Sergio Mantilla San Miguel. Él tiene una visión muy moderna, muy futurista de ese ejército, y dentro de todo este proceso de fortalecimiento estructural del ejército, yo me desempeñaba como su jefe de planeación y transformación. Está esa línea de educación, entrenamiento y doctrina, y ahí nace este proyecto que hoy se consolida bajo el nombre extraordinario de Damasco. ¿Qué significa que, señor general Damasco? Bueno, Damasco está relacionado un poco, dentro de este equipo de alto rendimiento tenemos hombres y mujeres que son muy piadosos, que sienten la fe de la religión católica pues muy en lo profundo de su ser. Entonces
lo han querido representar como cuando San Pablo perseguía aún a los cristianos y posteriormente se convierte a la fe católica. Entonces es como una conversión, es como el adaptarse a un nuevo entorno, a unos nuevos desafíos. Pero algo muy importante que le tiene que quedar claro a todos los oyentes, tanto civiles como militares, es que esta doctrina se hace por iniciativa del ejército. Esta doctrina se hace porque es una tarea inherente al ejército revisarse permanentemente. Siempre pongo el ejemplo, Fernando, que por ejemplo nosotros anteriormente disparábamos artillería a 10, 15 kilómetros y teníamos que infiltrar en territorio enemigo pequeños equipos para dirigir el fuego de artillería. Hoy en día nuestros cañones disparan a una distancia de 40 kilómetros. Entonces el riesgo todavía sería mayor para estos equipos, pero es ese riesgo mitigado con el empleo, por ejemplo, de aviones no tripulados. Entonces esa doctrina de esos aviones no tripulados, midiendo el fuego de artillería con telémetros láser, mandando los datos matemáticos a los computadores de la artillería y disparando las piezas de manera electrónica, pues exige tener una doctrina propia, moderna y vigente y no estar haciendo un reconocimiento en burro o en mula como se hacía en el pasado. ¿Y ese es el ejército del futuro que está allá? Pues ese es el ejército del futuro que ya hace parte de nuestro ADN y ese es el ejército que estamos proyectando al servicio de los colombianos. El que crea que esto nos debilita o que esto nos convierte en un ejército más débil, como lo decía Fernando, no entiende, simplemente no quiere entender que la doctrina nos moderniza, la doctrina es la gran coraza protectora. Damasco es el camino del ejército. También les permitirá operaciones, me toca leerlo, señor general, autónomas, conjuntas, coordinadas e interagenciales. Es parte consustancial de Damasco. Correcto. Esta nueva doctrina se hace bajo el concepto de OTU, Operaciones Terrestres Unificadas. Entonces, el equipo de armas combinadas, el equipo de todos los instrumentos del Ejército Nacional que producen fuego y maniobra, fuego y movimiento, ese equipo se prepara y se entrena como un gran puño, un solo haz de voluntades, pero para pelear y para defender la nación y para proyectar operaciones militares contra lo que hemos denominado el sistema de amenaza persistente bajo una concepción estratégica CCI, que quiere decir conjunta con la Armada y la Fuerza Aérea Colombiana, coordinada con la Policía Nacional de Colombia y la I interagencial, porque hoy en día usted siempre tiene que garantizar la mayor interrelación con otras agencias del Estado, instituciones de nuestro gobierno, como por ejemplo todas las instituciones que trabajan en todo el tema social, o como por ejemplo instituciones como la Fiscalía y el CTI, entre otras, y al mismo tiempo una interrelación muy fuerte con todo lo que tiene que ver con ONGs. Entonces la visión de un ejército en batalla es una visión de un ejército que tiene que entender la modernidad y que tiene que entender que el campo de batalla de hoy es multidimensional. Y que lo que está vigente ya es la recopilación de experiencias, la suma de mirada en otros países y en otras organizaciones, y no es nada importado ni nada que tenga que ver con la situación política actual del país. Bueno, esta doctrina es una doctrina militar hecha para un ejército, a la medida de un ejército, desarrollada por personas que denominamos desarrolladores doctrinales, que son del Ejército de Colombia, soportada en nuestras lecciones observadas y lecciones aprendidas. Por lo tanto, es una doctrina que contempla nuestra experiencia de 52 años de guerra contra el terrorismo, pero al mismo tiempo ha podido hacer
un contraste, una comparación, un benchmarking con otros ejércitos y por supuesto que en esa visión, pues Fernando, es normal que usted se quiera comparar con el Real Madrid y el Barcelona. Entonces nos comparamos con los ejércitos del primer mundo. De esta doctrina Damasco, señor General Mejía, comandante del ejército, ¿qué es aplicable al posacuerdo? ¿Todo? Bueno, esta doctrina Damasco tiene para el posacuerdo uno de sus manuales fundamentales, el manual de estabilidad. Estas operaciones de estabilidad nos van a permitir llevar con una visión muy moderna, esa visión que quiere nuestro comandante general de garantizar el control institucional del territorio. Estabilizar es como estabilizar un paciente, llegar a un territorio en el posacuerdo, al término de esta guerra tan dramática, y poner unos apósitos, parar las hemorragias, controlar las heridas, en fin, llegar a ayudar a esa población que está expuesta y que ha sufrido con el propósito de jalonar al resto del Estado colombiano sin ningún protagonismo. Esa es una de las visiones del nuevo plan de campaña que pretende que nosotros podamos ayudar, servir mejor bajo la concepción que nos debemos, vivimos, actuamos, respiramos por el pueblo colombiano. Entonces es una doctrina que nos permite servir, pero es una doctrina para soldados, es una doctrina para guerreros, es una doctrina para el combate, pero combatientes y soldados que tienen que luchar por su país. No se entiende, por ejemplo, que haya, Dios no lo quiera, un desastre natural, un gran terremoto, un gran incendio, una gran tragedia humanitaria, y el ejército de los colombianos se quede encerrado en los cuarteles. Jamás eso va a pasar con nosotros. Entonces, por supuesto que todos esos nuevos temas, como el tema ambiental, el tema de gestión de riesgos, el tema de atención de desastres, pues también hacen parte de esta nueva visión, al compás de las operaciones de estabilidad, una visión que se denomina apoyo a la autoridad civil. No es que usted quiera ser bombero, es que apoya a los bomberos. No es que usted quiera hacer de la defensa civil, es que apoya a la defensa civil. Entonces es una visión muy moderna de un ejército multimisión. Ese es el ejército del futuro. Que sirve también para concluir, señor General Mejía, para enfrentar la amenaza persistente, porque se ha firmado un acuerdo con una parte de alzada en armas, pero quedan otros, y ahí está el ejército nuestro protegiéndonos a todos los colombianos con esa nueva doctrina y con ese nuevo énfasis, con esos nuevos deseos de servir a Colombia. Exacto, es decir, las amenazas posacuerdo existen, es una realidad inocultable. Esas amenazas forman un monstruo, un sistema, lo hemos denominado el SAP, el Sistema de Amenaza Persistente. Y ese monstruo que tendrá disidencias de FARC, el ELN si no se suma al proceso, bandas criminales, narcotraficantes, elementos de la minería criminal, en fin, de las economías criminales como la extorsión, el secuestro, el contrabando, sumadas al narcotráfico y a la minería ilegal que ya mencioné, pues eso hace que nosotros tengamos que seguir combatiendo. Nosotros en el posacuerdo no vamos a parar, ni nos vamos a quedar durmiendo, ni encerrados en los cuarteles, sino que tenemos que seguir persistiendo y luchando contra todo este tipo de bandidos para proteger al pueblo colombiano. El pueblo colombiano no puede quedar bajo el yugo de ninguna de estas amenazas y tiene la garantía de protección de su ejército, el ejército de los colombianos. Finalmente, señor General Mejía, ahora sí, cuando tenga que irse de la vida civil, porque algún día tendrá que irse, ¿por qué le gustaría que lo recuerden de su paso por el comando del ejército? No, tal vez me encantaría ser recordado como un líder al servicio de sus soldados. Es contundente, un líder al servicio de sus soldados. Señor General Mejía, muchas gracias por haber estado en Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Muchas gracias. Y a ustedes también muchas gracias por su atención y hasta nuestra siguiente emisión. Esto fue todo por hoy en Nuestros Héroes. Nos vemos dentro de 8 días con un nuevo especial. No olviden escribirnos a nuestro correo electrónico nuestroshéroestv@gmail.com o seguirnos en nuestro Twitter @mindefensa.